¿Estamos ya? Hola a todos. Ahora estamos en vivo. Bueno, ahora arrancamos de vuelta. Hola a todos, bienvenidos. Esta es la primera actividad que organizamos desde la Mesa de Salud Mental Comunitaria en el 10º Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Yo soy Ana Iriart, soy parte de la mesa y hoy convocamos con el tema de salud mental comunitaria y pandemia, las implicancias políticas en las subjetividades. Tenemos 3 invitados, Héctor Fenoglio, Claudia Van y Denise Nachmanovich. La actividad se va a desarrollar con sus exposiciones primero y después vamos a abrir un espacio de intercambio y de preguntas. Así que todos quienes nos están viendo pueden ir dejando los comentarios y las preguntas en el chat de Facebook, que después las vamos a ir leyendo y retomando. Así que bueno, primero va a comenzar Héctor Fenoglio. Héctor es psicólogo, es director del Centro La Puerta y es referente del Encuentro Plurinacional desde sus inicios. Bueno, Héctor, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Por un lado, es un gusto estar con 2 compañeras de las cuales, bueno, me gusta muchísimo su pensamiento, su trayectoria, y con lo cual para mí es un placer y un honor. Por otro lado, antes que nada, estamos en un día muy especial donde hoy se ha presentado el proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo, con lo cual, digamos, es un día muy especial, me parece, en nuestro país. Ojalá que todo salga como todo, por lo menos todos o una gran parte de nuestra población quiere. Con respecto al tema que nos convoca, la salud mental comunitaria, en general, la venimos siempre desarrollando, no diría en oposición, pero sí en lucha con lo que hemos llamado el modelo médico hegemónico. Y del modelo médico hegemónico quiero por lo menos decir 2 características o 2 grandes asuntos. Uno tiene que ver con la cuestión más de lo que se entiende por salud y, por otro lado, por cómo es el abordaje y la praxis de la salud comunitaria. En cuanto a la práctica de salud, en primer lugar, el modelo médico hegemónico plantea todo padecimiento subjetivo, mental, como querramos llamarle, desde el punto de vista médico. Esto es, toma todo este padecimiento como una enfermedad o patología. Fundamentalmente, además, desde el punto de vista lo que se podría llamar orgánico, y en este sentido, el abordaje fundamental, como segunda característica, actualmente es a través de la medicalización. Diferencio ahí medicalización de medicación, en el sentido de que la medicalización se ha transformado en el abordaje no solamente principal, sino casi único del modelo médico hegemónico en salud mental. En este sentido, hay un cambio de paradigma en ese abordaje en los últimos fácilmente 30 años, donde ha dejado de ser la internación como modelo genérico, lo habitual, por más que siga siendo donde se conculcan muchísimos derechos, y se ha transformado la medicalización en el abordaje principal. Lo que usualmente podemos decir y decimos, se pasó del chaleco de fuerza al chaleco químico. Esto tiene consecuencias incluso más serias todavía, porque lo invisibiliza en el sentido de que aparentemente es una práctica, podemos llamarle inocua, que no tiene consecuencias políticas,
Pero sin embargo, en el ámbito de la salud mental, es terriblemente opresiva, discriminadora, y genera mayores problemas que otra cosa. Podemos decir incluso que es peor el remedio que la enfermedad. Porque, por un lado, la medicalización es una mala praxis. Es una mala praxis en el sentido de que sobremedica con el objeto de dejar, podemos llamarle cautivo a las personas que padecen este tipo de abordaje, con lo cual aparentemente todo está bajo control. Es decir, es otra manera más de control social, en el sentido de que las personas que tienen ciertas dificultades están más tranquilas, incluso los familiares solicitan esto, están más tranquilas, pero se les impide, dificulta de manera extrema todo desarrollo de su propio deseo, de su propia vida, de sus propias inclinaciones. Es decir, lo pone en un limbo no iba a decir narcotráfico, pero bueno, es casi un narcotráfico, es narcotizante. En este sentido, desgraciadamente, la ley de salud mental, que es un avance, que tiene muchísimos avances, especialmente en el ámbito de la internación, no desarrolla otras vías ni toma en cuenta justamente este viraje que ha ocurrido en los últimos 30 años, o tal vez un poco más, hacia la medicalización. Esto es una primera instancia en cuanto al modelo médico hegemónico, del cual estamos tratando de resolverlo, disolverlo o incluso ayudarlo a que vea otras prácticas que son mucho más efectivas, como son las prácticas comunitarias. La segunda característica, y esto es una confusión que aparece muchísimas veces y en muchísimos compañeros, es que se identifica el modelo médico hegemónico con la medicina privada, el abordaje desde el ámbito del mercado. Todos sabemos que, podemos llamarlo así, desde el punto de vista privado, la salud en general y la salud mental en particular es una mercancía que se compra y se vende, podemos llamarlo así. Y esta mercancía se ha venido desarrollando también, por lo menos en Argentina, en los últimos 30 años de manera potente, con dos grandes, podemos llamarle vectores. Un vector es el de las grandes corporaciones de salud que desarrollan los seguros de salud, lo que nosotros llamamos acá prepagas, digamos así, que desembarcaron en Argentina en la década del 90 con las privatizaciones y demás, y que ha inundado prácticamente toda la práctica médica privada. Ha eliminado, aniquilado todo lo que fue la práctica, no solamente de salud mental, sino en general, con otro tipo de lazos y de, podemos llamarle, agentes de salud, como eran los médicos familiares en los distintos pueblos, clínicas de barrio. Todo eso ha sido cooptado, comprado y ahora está dirigido por las famosas prepagas. Esto es uno de los vectores. El otro vector son también las grandes corporaciones de laboratorios internacionales que producen las medicaciones y que están muy ligadas también con justamente el concepto de medicalización. Estos son los dos vectores que prácticamente dominan lo que se llama el mercado de salud en nuestro país y en el mundo. A esto muchas veces se le opone la idea de que si el Estado pudiera brindar de manera gratuita los servicios de salud, la cuestión estaría resuelta. En salud mental, justamente esto es donde más patente se ve, es que la intervención del Estado no alcanza, en el sentido de no alcanza para resolver los problemas que se presentan en salud mental. No alcanza
porque fue el propio Estado argentino el que desarrolló de manera plena, desde hace por lo menos más de 100 años, toda la política sanitaria en salud mental manicomial. Los manicomios mayores en Argentina son del Estado, han sido del Estado, y el Estado ha sido cooptado por el modelo médico hegemónico. Es decir, fue desde el Estado que se vino desarrollando e incluso se sigue desarrollando ese modelo y aplicando ese modelo hegemónico. Con lo cual, si en el ámbito privado la salud es una mercancía, se plantea la idea y la consigna y la postulación de que la salud es un derecho, lo cual no es que esté mal, no es que uno esté en contra de eso, pero que lo que sí es cierto es que planteado como derecho en abstracto de esta manera, en todo caso tendremos derecho a internarnos en un manicomio. Con lo cual, que sea estatal, sea el Estado quien garantice el acceso a la salud mental, lo que no garantiza es que garantice un acceso a la salud mental que sea comunitaria. Es decir, que no sea la del modelo médico hegemónico, sino que sigue estando exactamente igual. Hoy por hoy, por ejemplo, el Estado, insisto, con buen criterio, habría que hacer muchísimos cambios, pero de todos modos sigue siendo interesante e importante, provee en el ámbito de la salud mental los certificados de discapacidad, las pensiones de discapacidad, pero que fundamentalmente, por ejemplo, el acceso gratuito a las medicaciones. Y en este punto, nuevamente insisto de que lo que se sigue sosteniendo es el modelo hegemónico y no un cambio de paradigma en cuanto a la salud mental. Es cierto que la ley de salud mental promulgada en el año 2010 establece, no más que establece, promueve un abordaje y un espíritu distinto en su texto, pero esto no se puede de alguna manera, no hay variantes ni maneras, ni se establece por ley otro tipo de dispositivos sustitutos. Tampoco su reglamentación y el Plan Nacional de Salud Mental que se realizó en el 2013 tampoco lo puede establecer de manera concreta. Con lo cual llegamos al 2020, es decir, 10 años después, para el día que teníamos que ya haber sustituido todos los manicomios y no se ha hecho, pues se ha hecho muy poco. En este punto digo que es un tema a pensar de qué manera transformar algo que corresponde y es interesante que sea como derecho, pero que, dicho así de manera abstracta, entendido lo que es un derecho, no puede tampoco transformar las prácticas del modelo hegemónico en otro tipo de prácticas. Esto se hace incluso más allá de las mejores intenciones de los funcionarios, tanto de los ministerios, de las direcciones, como los legisladores, en el sentido de que la transformación del abordaje en salud mental implica, a mí me parece, grandes transformaciones culturales, no solamente transformaciones legales, podemos llamarle así. En este marco, uno podría decir entonces que es, desde el mercado, la salud es pensada como mercancía, desde el Estado como derecho, y desde las prácticas comunitarias en salud, la salud está pensada como un bien común. Un bien común que ni es ni mercancía y que desborda la idea del derecho o el ámbito del derecho hacia otro tipo de ámbito que justamente es lo más interesante para poder debatir acá, qué tipo de ámbito es, que hablamos del ámbito comunitario. Cuando digo bien común, me refiero a que es un bien que no es apropiable de manera legal por nadie, ni siquiera por el Estado, sino que en todo caso se equivale y se identifica con una praxis comunitaria y con una praxis cultural comunitaria que hay que sostenerlo de manera constante y crearlo de manera constante a este bien común y cuidarlo. En este punto,
Esto de la idea de que si es un bien común no es propio de la salud. Se plantea, por ejemplo, bueno, en nuestro campo, en muchos campos se habla de recursos naturales. Entonces los ríos son recursos naturales, el aire es un recurso natural, el agua es un recurso natural, la tierra es un recurso natural, y hasta hablamos de recursos humanos. Entonces, cuando hablamos de recursos, lo que está siempre pensándose es algo que se puede usar casi de manera indiscriminada, dentro de un paradigma histórico de dominio de la naturaleza por parte de una mirada antropocéntrica, que nos ha llevado a lo que estamos ahora, que es lo que estamos enfrentando con la pandemia y con esta crisis que estamos pasando. Entonces, la salud comunitaria, en primer lugar, no es ni una mercancía ni un derecho, por más que incluye la cuestión del derecho, sino que es un bien común. En segundo lugar, no se piensa a la salud comunitaria y los trastornos que parecen o las dificultades a resolver. Esas dificultades no son ni enfermedad ni asuntos patológicos, sino en todo caso son emergentes de una situación que hay que resolver y que, por tanto, rompe con las disciplinas tradicionales propias del modelo actual, disciplinar, que divide entre lo biológico, lo social y lo mental. La vida humana, todos sabemos que es integral, con lo cual el abordaje tiene que ser integral y la resolución de los problemas también tiene que ser de manera integral, en el sentido de que es muy difícil resolver cuestiones de tipo biológicas o orgánicas sin pensar en las demás factores. Acá hablo incluso de toda la cuestión de salud, pero muchísimo más en el ámbito de la salud mental. Esta perspectiva de que los padecimientos subjetivos no son integrales, que tienen que ver con la vida en general y con un modo de vida, no se resuelven con ampliación de derechos. Insisto, la ampliación de derechos es fundamental, pero no se resuelven con la ampliación de derechos, porque la ampliación de derechos no necesariamente lleva a un cambio de forma de vida. Puede ampliar derechos para la vida que estamos llevando adelante tal cual como estamos haciendo ahora. Es decir, se puede ampliar derechos, por ejemplo, para la medicación, para que acceso gratuito a la medicación, e incluso acceso gratuito a la educación, pero si mantenemos la educación con los mismos caracteres que venimos haciendo hasta ahora, estamos en la misma situación. Es decir, incluso podemos amplificar las dificultades más que resolverlas. En tercer lugar, la salud comunitaria tampoco no se puede cernir ni reducir a una teoría. Una teoría o un programa sanitario a priori que habría que aplicar en algún momento. Es decir, como un ideal futuro a alcanzar, donde sea por la plena implementación de leyes o por el desarrollo y la aplicación o la implementación de ideas programáticas en cuanto a salud, abordaje de salud, alcanzaríamos un estado saludable general. En realidad, digamos que esta idea de que nos luchamos por un estado futuro se nos ha encarnado hace muchos años y tal vez, más que ayudarnos, aunque sea como una utopía, nos traba muchas veces. Quizás lo más conveniente es llamar a la salud mental comunitaria, a la salud comunitaria y al movimiento de salud comunitaria, al movimiento vivo y real en la que estamos puestos para la resolución integral de todos los problemas que afrontamos. Es decir, no buscamos un estado ideal futuro, sino que nos comprometemos en el presente a la resolución actual de estas dificultades. Insisto, porque pensarlo como un posible estado futuro, me parece que siempre quedamos como despotenciados en el presente, y en realidad la potencia está presente siempre.
Por supuesto que nunca que resolvemos todo lo que queremos resolver, ni tenemos la amplitud y la fuerza que quisiéramos. Pero bueno, esta es la realidad actual y en esta realidad es la que estamos nosotros produciendo salud. La salud es una producción comunitaria en la que la propia comunidad se da también sus propios criterios de salud y sus criterios de dificultades. No es un saber técnico constituido por técnicos que lo establecen por fuera del propio movimiento y de la propia comunidad. Están insertos en la comunidad, en todo caso como agentes comunitarios, y se resuelven junto con la comunidad. No es en todo caso algo que un técnico hace para la comunidad, sino que hace con la comunidad. En este marco, me parece tampoco que no excluye ninguna disciplina. No es que, por tanto, por ejemplo, en salud mental se excluya a la medicación o se excluya otro tipo de práctica, sino que se la incluye de manera integral en una praxis mucho más global dentro de ese criterio comunitario, de ese criterio integral, donde, por supuesto que muchas disciplinas, como puede ser la medicación, son necesarias muchas veces, pero ni siquiera, no puede ser único, por supuesto, no es único. Muchas veces, la mayoría de las veces, no es lo principal, sino que es parte de una mirada y de un espíritu muchísimo más general, donde la idea está pensada en producir salud y no en resolver una enfermedad. En este marco estar sano es mucho más que no estar enfermo. Digamos, como esta idea, esta consigna nos puede de alguna manera orientar. Hace muchísimos años, desde joven, que me dedico al trabajo con compañeros de condición psicótica, y puedo dar fe y prácticamente, digamos, resolutivamente, que la inclusión de todas estas disciplinas en una práctica comunitaria, donde los compañeros de condición psicótica estén incluidos, participen y sean activos, autogestores de su propia salud, este es el punto decisivo. Es el punto sanador, digamos, más importante. Esto, insisto, no implica que, por tanto, lo único que decir es el ámbito general. Pero se pueden utilizar las demás disciplinas como psicoterapias, medicación, trabajo corporal, el arte, pero nada de eso es una disciplina, podemos decir, desligada de las demás. Es un solo camino porque la vida es única. En este marco, digamos, nos vino la pandemia. Y creo que la pandemia... De vuelta, el mercado ante la pandemia no pudo dar respuestas. Nuevamente tuvo que salir al Estado a resolver, a garantizar no solamente la salud, sino muchas veces la vida. Pero al mismo tiempo se vio o se ve, que el Estado puede dar ciertos lineamientos, pero no puede garantizar ciertas cosas. Por ejemplo, el cuidado mutuo. Quizás el cuidado mutuo en cuanto a ciertas medidas de prevención, estemos de acuerdo para allá o para acá, o no mucho o poco, el hecho real es que esto únicamente lo puede hacer una comunidad responsable, que se cuida a sí mismo y cuida a los demás. Esto también implica un debate acerca de cuáles son las medidas de cuidado, además. Pero de todos modos, no alcanza con que el Estado realice ciertas primeras cuestiones, abordaje de salud y además llamamientos a la población, a la comunidad, sino que implica que la comunidad pueda participar de manera activa. Desde el punto de vista de salud mental, o en el ámbito mental, también vimos, pensándolo, yo lo tiendo a pensar como que se ha producido como un trauma, y un trauma psicosocial, lo que se llama usualmente mental, y que lo pensamos muchas veces, y está dicho así como representaciones mentales y cosas por el estilo, en realidad es una praxis cotidiana y material. Es decir, cuando uno no puede
vincularse con los demás de manera presencial, cuando se pierden las rutinas de trabajo, además de perder el trabajo, cuando se pierden las rutinas familiares y demás, todo eso es sostén psíquico. Lo mental no está en las representaciones o en la cabeza, digamos. Lo mental es parte de la vida cotidiana y que cada gesto y cada acto que hacemos en la vida tiene ese carácter simbólico fundamental que nos sostiene, nos da sentido y nos da motivación de vida. Creo que lo que estamos padeciendo es justamente un trauma en el sentido de ruptura de los lazos psicosociales que generan un sinnúmero de problemáticas, trastornos y dificultades, como las sensaciones de tristeza, de duelo, de angustias, de incertidumbres. Y todo esto no es mental solo, sino que es, en todo caso, psicosocial, pero es una praxis de un cuerpo social. Y como segundo asunto, todas estas dificultades y trastornos que estamos padeciendo no son enfermedades, no son algo psicopatológico que se puede abordar desde el punto de vista médico, sino en todo caso que le encontraremos la vuelta en prácticas comunitarias antiguas y nuevas, pero que la única manera de poder regenerar y de alguna manera sanar las secuelas que nos queden de todo esto, inevitablemente va a ser de carácter comunitario. La pandemia no es solo el virus que se ha como centrado en toda la problemática. La pandemia tiene mucho que ver con cómo lo enfrentamos como comunidad, cómo nos afecta como comunidad. Y en este marco, para terminar, creo que algo emerge en nosotros, en nuestro propio espíritu, subjetividad, es que algo que se nos vino encima algo que ya de alguna manera preveíamos, sabíamos que podía ocurrir. Y esta sensación de que sabíamos que podía ocurrir, de alguna manera sabemos que va a seguir ocurriendo, que hemos chocado, vamos a llamarlo así, hemos chocado, va a seguir ocurriendo, y nos pone ante la urgencia de cómo transformar nuestras praxis comunitarias para encarar de la mejor forma posible lo que nos viene desde el futuro. Todos sabemos que acá hay una crisis ambiental severísima, porque es una crisis civilizatoria del modelo occidental, por lo menos. La crisis ambiental, la crisis política es muy severa. Todos estamos viendo lo que está pasando en nuestro país y en otros países donde se desarrollan lo que llamamos la grieta de manera, y emergen pulsiones de odio y de destrucción gigantescas, que lo hacen más peligroso incluso que el virus a toda esta situación actual política y social. Y además hay una crisis que yo no me animaría a decirle espiritual, en el sentido de que empieza a aparecer en Occidente un gran cansancio y un hartazgo y una confusión, porque algunas ideas que venían sosteniendo espiritualmente desde hace 100 años, por lo menos a Occidente, comienzan a caer de manera fuerte. Básicamente yo diría la idea del progreso infinito, del dominio infinito de las fuerzas productivas, de la naturaleza y demás, como desarrollo de progreso material, y la idea de la crisis en las democracias liberales, donde también la participación del pueblo puede decidir cosas. Por lo menos hay dos grandes crisis, dos o tres grandes ideas en crisis en Occidente, que no pueden menos que también llenarnos de confusión, de desaliento y de cansancio. Ante esto, me parece que la única manera es poder relanzar lo que, sobre todo en nuestras zonas del Cono Sur y demás, que muchas veces hemos tenido, es relanzar ideas de construir un mundo diferente. Por más confuso que parezca, además,
creo que la urgencia que nos convoca es esta, es decir, cómo poder transformar un mundo que está en decadencia, que está cayendo, y al mismo tiempo no podemos apelar a las antiguas modelos y grandes teorías que hemos sostenido de jóvenes. Me parece que implica un repensar todo, lo cual nos vuelve, a la urgencia se le agrega esta necesidad de poder abrir nuestras cabezas, nuestros cuerpos, a nuevas maneras que nunca todavía tal vez se han pensado, o se han pensado de manera minoritaria, pero se vuelven hoy como ultra necesarias en la vida. Bueno, esto por ahora. Muchas gracias. Gracias a vos, Héctor. Bueno, ahora seguimos con Claudia Ban. Claudia es doctora en psicología, máster en salud pública internacional, psicodramatista, investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Moreno. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo esta mesa con Héctor y con Denise. Vamos a ver ahí cómo vamos armando a partir del tejido que abrió Héctor, de las temáticas que fue abriendo Héctor. En principio, a mí me toca desde hace algunos años, o vamos construyendo desde diferentes campos de prácticas, tanto prácticas en salud mental comunitaria, prácticas en lo comunitario, en lo territorial, en lo barrial, intentando entramar prácticas diversas, muchas de ellas relacionadas a procesos creativos colectivos, que articulan instituciones diversas y prácticas diversas a las cuales se van entramando diversos procesos que hacen a la salud y a la salud mental de lo comunitario. Y también venimos sistematizando desde el campo de la investigación muchas de esas prácticas, ¿no? Y desde ese entramado es que podemos, o puedo en este caso, hacer algunos aportes. Nosotros nos nutrimos o trabajamos bastante con una perspectiva de psicología social comunitaria. Parece que es congruente con la que trae también Héctor, de pensar la salud mental y la salud comunitaria, pensar justamente a la salud como un campo de prácticas, ¿no? No la salud como un concepto teórico ni como un concepto abstracto, sino pensándolo directamente como un campo de prácticas heterogéneo, ¿no? Que tienen más que ver con el conjunto de prácticas que una comunidad, un territorio se da, ¿no? Esas prácticas que se da una comunidad, un territorio, una población en relación a los avatares de su vida, ¿no? Pensando en un concepto, en principio, de salud amplio, ¿no? No solo en un concepto de salud amplio, sino también en un concepto situado más bien, ¿no? En esto de las prácticas. Y en ese sentido, trabajamos con algunas ideas, ¿no? Pensando como desde dónde poder pensar algunas de estas cosas. Trabajamos con algunas ideas centrales. Una de ellas es la de subjetividad, ¿no? La de padecimiento subjetivo, y esta idea de padecimiento subjetivo cuando pensamos en los procesos de salud y salud mental comunitarios en un territorio, que se dan en un territorio. Muchos de ellos, de estos procesos de cuidados en salud mental, se dan por fuera de las instituciones de salud y salud mental. Entonces estamos pensando en prácticas de salud mental comunitarias que están situadas y muchas veces tienen que ver con las redes de contención comunitaria. Entonces nos proponemos también una descentralización, ¿no? Donde es necesario hoy poder reconocer y visibilizar que muchas de las prácticas que nos sostienen subjetivamente, ¿no? En los vínculos interhumanos,
no necesariamente se dan promovidos por el sistema de salud, sino que se dan en lo comunitario. Y nosotros que trabajamos en esa articulación entre lo comunitario y el sistema de salud o las prácticas, ¿no?, institucionales de salud, también intentamos trabajar con la idea de que es el sistema de salud, son las prácticas, ¿no?, institucionales de salud las que se tienen que acercar a las prácticas que se dan en la comunidad, porque allí son donde se asientan las verdaderas prácticas de cuidado que son promotoras de salud mental y de salud en general, ¿no? Entonces, mucho de lo que, con lo que intentamos y venimos trabajando es cómo potenciar, ¿no?, cómo potenciar esta articulación posible de lo institucional, digamos, justamente para poder aportar en los procesos de organización comunitaria, ¿no? En esto que decía Héctor de la participación comunitaria, intentamos pensar de forma casi inversa. No es la comunidad la que tiene que participar de los procesos de salud que promueven las instituciones, sino que son trabajadores y trabajadoras de diferentes organizaciones e instituciones las que tenemos que participar de los procesos de cuidado de las comunidades. Para eso nos tenemos que acercar, reconocerlos, trabajarlos con esos procesos, ¿no? Encontrarnos verdaderamente en ese entramado, porque en ese entramado vital es donde se da la posibilidad verdadera de generar otras prácticas, ¿no?, que vayan, que estén por fuera del verticalismo, ¿no?, de las instituciones. Y claramente esto es un modelo de salud mental comunitaria que claramente está en tensión con todo lo que traía Héctor en relación al modelo médico hegemónico, ¿no? En general, cuando avanzamos, tanto para poder pensarlo desde lo conceptual como para poder abordar las prácticas, en general lo hacemos desde los bordes, ¿no?, en las grietas, ¿no?, vamos metiendo los intersticios de un sistema que intenta homogeneizar prácticas y nos intenta hacer creer justamente que la salud y la salud mental tiene que ver con lo biomédico, ¿no? Estamos en un momento, y en eso nos podemos ir acercando a qué es lo que pasa en pandemia, ¿no? Pero estamos yo consideramos con quienes venimos trabajando, que nos encontramos en un momento que lo podemos llamar capitalismo tardío, digo, lo podemos llamar como querramos, donde venimos atravesando algunas décadas de sostenidos procesos de labilización de redes de contención comunitarias, ¿no?, que tienen varios ejes en ellas. Una, podríamos pensar que tienen que ver con las condiciones laborales, ¿no?, cada vez más flexibilizadas y que cada vez nos dejan menos tiempo para poder ocuparnos de los cuidados múltiples, ¿no? Otra puede tener que ver con la feminización de los cuidados. Históricamente hemos sido las mujeres quienes hemos sostenido las redes de cuidados comunitarios, quienes hemos cuidado a otros en nuestra familia, y hoy nos encontramos tensionadas por demandas múltiples y donde, digo, nuestro sistema, tanto en lo comunitario, nos cuesta bastante poder reorganizar esas tareas, ¿no? Entonces, en general, otro componente me parece que va en la vía de esto también que traía Héctor y que tiene que ver, por un lado, en una época donde se promueve el narcisismo, ¿no? Me parece que, digo, más allá del individualismo, me parece que es una época en donde se promueve mucho el narcisismo y este consumo desorbitado, donde cada vez es más fuerte la implementación o el intento de instauración de esta idea, donde las problemáticas de salud mental, desde el padecimiento o el sufrimiento, necesitan una respuesta inmediata, y esa respuesta inmediata nos la da el mercado. Entonces, cada vez, si lo vemos, está más instalada, o intenta estar más instalada, esta idea de que la resolución del padecimiento subjetivo no está tanto en el rodeo del vínculo por el otro, que es lo que podríamos pensar en una perspectiva de salud mental comunitaria, sino en la adquisición de algún producto de mercado, ¿no? La mercantilización de la vida cotidiana
que es justamente donde se asienta el proceso de medicalización, toma fuertemente, ¿no?, este proceso, y por eso justamente el modelo biomédico de atención está tan asentado, ¿no?, en esta perspectiva. Para nosotros venimos trabajando con algunas ideas, pero justamente la idea de padecimiento subjetivo en el campo de prácticas en salud y salud mental nos es una idea central, porque nos permite trabajar el padecimiento desde una mirada despatologizada, ¿no? Desde no trabajar la salud mental pensando en la distribución, pensando en términos psicopatológicos, como sí lo hace el modelo biomédico de atención y el modelo tradicional de salud mental o de psiquiatría, por mejor decirlo, sino que nos permite justamente incorporar la dimensión subjetiva de un proceso, ¿no? De un proceso donde la salud y la enfermedad no son dos polos opuestos, ¿no?, sino que tienen que ver con un entramado, ¿no?, y con formas de vivir donde además la subjetividad y los modos de transitar esos procesos de salud o enfermedad, ¿no?, forman parte, ¿no?, de ese proceso. Y en ese sentido entendemos también que la atención, ¿no?, en términos de accesibilidad al sistema de salud, forma también parte de ese proceso, ¿no?, del proceso de la salud de los pueblos. No es externo a él, no es una respuesta que se le da, sino que también tiene que ver, ¿no?, con cuáles son las respuestas que un pueblo da, ¿no?, a las problemáticas. Y en esto nos sigue pareciendo un desafío, por lo menos para quienes venimos trabajando en lo territorial, ¿no?, que las instituciones y agentes de salud podamos ser parte de este entramado. Parece que es un desafío justamente que se pone en tensión al interior del campo de prácticas institucionales o instituidas, ¿no?, en salud mental, que lo trabajamos absolutamente en lo cotidiano, ¿no?, donde estos dos modelos, un modelo de salud comunitaria y de salud mental comunitaria, se tensiona absolutamente con un modelo biomédico, ¿no?, de atención, que muy bien lo describía ahí Héctor. Entonces, podemos pensar otra dimensión, ¿no?, que nos parece significativa, es esta dimensión del cuidado, justamente que lo que nos permite pensar es que la salud está principalmente en los cuidados comunitarios, y que el desafío es que justamente el sistema de salud pueda ser parte de esa trama, ¿no? Y ahí es donde vemos realmente si la salud está siendo en lo concreto y en la práctica un derecho. Me parecía interesante esto que traía Héctor, donde el derecho a la salud no tiene que ser algo abstracto, ¿no?, sino más del lado de un bien común realmente que pueda ser accesible, ¿no?, de lo accesible, de lo tangible, ¿no?, de que realmente pueda ser una fuente productora de una subjetividad, ¿no?, que en lo vincular comunitario pueda ser promotor de efectos saludables. Saludables en el sentido de, pensando la salud también como la capacidad colectiva de poder afrontar las dificultades de la vida. Y en ese sentido, una comunidad más participativa que tiene formas de organizaciones territoriales, ¿no?, más afianzadas, podríamos pensar que es una comunidad más saludable. En este sentido, pensar en lo patologizante que es vivir situaciones conflictivas de forma individual y pasiva, en contraposición a vivir situaciones conflictivas, ¿no?, de forma activa, sintiéndose parte participativa de transformación social, pudiendo pensarnos como actores de transformación en lo comunitario. Ahí entendemos que hay una distancia y nos ponemos justamente en las prácticas a poder pensar en esto, en cómo poder acompañar estos procesos de organización comunitaria, ¿no? Bien, entonces, justamente lo que decíamos es que la pandemia justamente pone en relieve, nosotros veníamos trabajando antes de la pandemia justamente en estos procesos de labilización y fragilización de redes de contención comunitaria, y veníamos, y seguimos trabajando, ¿no?, pero veníamos trabajando fuertemente también en una línea de prácticas comunitarias que lo que
intenta, a partir de una idea de promoción en salud mental comunitaria, justamente generar procesos de encuentro, ¿no?, comunitario para poder repensar las problemáticas colectivamente y generar procesos múltiples en lo comunitario que tenga que ver con una participación abierta, ¿no?, donde actores múltiples, ¿no?, de diversos territorios, ¿no?, se entraman en procesos que van generando, donde se van planteando problemáticas comunitarias de salud y de salud mental y las formas conjuntas de resolverlo, ¿no? En esos procesos, ¿no?, intentamos justamente generar, cuando esto no está, pero muchas veces es reconocer las redes comunitarias existentes, poder trabajar con ellas, poder reconocer, fortalecer algunas de esas redes y transformar algunas redes en redes de cuidado, ¿no? Poder apuntalar en lo comunitario, en alguno de lo familiar, en algo de lo referencial territorial, mucha de esta trama, entendiendo que esa trama, ese sostén de trama, de red, que deja pasar algunas cosas, pero que contiene, es lo altamente significativo en lo que tiene que ver con procesos promotores de salud, donde lo vincular y lo afectivo es central, ¿no? Justamente, absolutamente en tensión y casi en oposición con lo que el modelo biomédico, ¿no?, y medicalizante de atención propone. Sin embargo, cuando al inicio de la pandemia, ¿no?, a mí me tocó estar acompañando a algunos equipos de salud mental y de salud del primer nivel de atención, cuando los centros de salud justamente se replegaron al inicio, ¿no?, de la pandemia, justamente lo que vimos, que no es que antes no ha estado, sino que la pandemia nos ha permitido visibilizar procesos que venían, muchos de ellos invisibilizados. Quienes primero dieron respuesta, y esto me parece altamente significativo, a las necesidades poblacionales, fueron las organizaciones territoriales, ¿no?, los comedores comunitarios, las organizaciones de base, muchas de las organizaciones políticas de base, mostrando que son esas organizaciones las que verdaderamente están entramadas con la comunidad, ¿no? Y nos hemos encontrado trabajando con muchos equipos de salud del primer nivel de atención que creían que estaban trabajando de forma comunitaria, y en este distanciamiento se dieron cuenta, para esos equipos ha sido una oportunidad. Se dieron cuenta que no estaban trabajando comunitariamente, que esos lazos que creían que habían generado, de golpe, no conocían realmente a las familias con las que venían trabajando, no tenían sus contactos, etcétera, etcétera. Con lo cual, para esos equipos, ¿no?, y en estos territorios, ha sido una oportunidad también de poder visibilizar realmente cuáles son las tramas, ¿no?, de sostén cuando pensamos realmente en la salud mental comunitaria. Yo acuerdo, si es que pesqué bien lo que decía Héctor, que la ley de salud mental comunitaria, la aplicación de la ley nacional de salud mental, me fui ahí a lo comunitario, que vamos adjetivando todo con comunitario, la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental nos tiene que permitir dar un paso más también en relación a pensar, en todo caso, en lo manicomial, ¿no? Y también pensar y reconocer en las prácticas territoriales, ¿no?, que en general están bastante invisibilizadas en lo que tiene que ver cuando pensamos en procesos de desmanicomialización, pensamos, y digo, acuerdo que es absolutamente fundamental, cuando pensamos en procesos de desmanicomialización, pensamos en la atención del padecimiento mental en lo comunitario, ¿no?, en aquellos que va desde lo manicomial, ¿no?, a lo comunitario, en personas que son usuarias de servicios de salud mental. Esto es necesario también que se complemente, que se pueda trabajar conjuntamente con procesos que reconozcan y acompañen, ¿no?, procesos comunitarios de padecimientos subjetivos que son múltiples, ¿no? Justamente me parece que en ese entramado está la posibilidad de pensar y de generar prácticas que verdaderamente vayan en la vía de una salud mental comunitaria, ¿no? Digo, pensar realmente procesos de salud mental en la vida de la gente.
Y en ese sentido, no sé cómo ando de tiempo, pero en ese sentido me parece que algo que es importante poder incorporar tiene que ver con la perspectiva del buen vivir, y poder realmente pensar y recuperar la cosmovisión andina en el sentido de reconocer que la salud, ¿no? La salud mental está en relación a nuestra salud integral, no hay algo que es salud mental por fuera de otra salud posible, y que esta salud integral tiene que ver necesariamente con la posibilidad de estar en armonía, de generar procesos de cuidado de nuestra tierra, de nuestro entorno, poder generar procesos, reconocer la importancia justamente de cómo estamos cuidando o descuidando a nuestro planeta. En eso ahí entramos, ¿no? En otra vertiente, justamente, que es algo que nos ha cacheteado para aquellos que han estado un poco desprevenidos, justamente cuáles son otras cosas que nos ha permitido visibilizar, que ya se han hablado bastante, las vamos a repetir tal vez una vez más, que nos ha permitido visibilizar justamente esta pandemia, ¿no? Desde la epidemiología crítica del movimiento de medicina social hay algunos procesos y por suerte en este tiempo hemos podido compartir como algunos desarrollos, pero justamente algunas de las cuestiones que los compañeros de la epidemiología crítica ya venían trabajando antes, tiene que ver con justamente el impacto, ¿no? En los procesos de salud de los pueblos, ¿no? Del devastamiento de ciertos procesos, ¿no? Históricos sociales en los que estamos atravesados. Uno de ellos es justamente la fuerte polarización de la riqueza, ¿no? Donde cada vez a nivel mundial encontramos que cada vez la riqueza está concentrada en cada vez menos manos, ¿no? Y que la pobreza cada vez se expande más, ¿no? Esto es a nivel mundial y esto tiene que ser preocupante, ¿no? Pensando en lo que Héctor traía como crisis civilizatoria. Y esto es, si no logramos reaccionar, cosa que no parecería que no estaría sucediendo a nivel global, esto necesariamente se va a ir poniendo cada vez peor. Y ahí tenemos que ir pensando, me parece que nos tenemos que ir preparando, acuerdo en que es hoy, no es mañana, ¿no? En cuáles son las acciones, ¿no? Cuáles son las alternativas que podemos ir tomando. Ese es uno. El otro es claramente, digo, desde muchas líneas, hoy se está trabajando también fuertemente, que tiene que ver justamente con un modelo extractivista de producción que tiende a destruir la biodiversidad y los recursos, ¿no? Esta forma de relación devastadora que estamos teniendo con la Tierra y con el planeta, que daría la sensación, cuando comenzó esta pandemia, muchos pensábamos que íbamos a poder reaccionar a nivel global en relación a que algo de esto que está sucediendo con el coronavirus tiene que ver con esta forma extractivista y de producción en relación ¿no? a la producción y a la cría de animales, y etcétera, digo, todo lo que mucho ya se viene hablando, daría la sensación que tampoco estamos reaccionando en relación a eso, con lo cual es absolutamente, opino yo, ¿no? Preocupante. ¿Hacia dónde vamos, no? Me parece que también es una incógnita. En este contexto uno tiene la tendencia, la tentación, ¿no? De pensar que probablemente no vamos hacia algo mejor. Pero me parece que tenemos que justamente no ir, ¿no? En la vía de esa tentación, y poder pensar que en nuestro campo y en nuestras prácticas y con nuestras convicciones venimos trabajando mucho en relación a el armado y el tejido y el sostenimiento de redes, ¿no? La salud mental comunitaria no podría ser posible sin estos entramados de los que yo entiendo que somos parte, ¿no? El encuentro de prácticas comunitarias en salud, si nosotros revisamos todas las prácticas que están allí, son muchas prácticas desde muchos actores, ¿no? Digo, actores en sentido general, actores y actrices, en este caso digo, pero desde muchos espacios y desde muchos lugares,
vamos generando prácticas que en algunos puntos, ¿no?, van generando, digo, procesos que podríamos pensar de diferentes perspectivas, si son contrahegemónicos o no, si son de resistencia en los diferentes territorios, ¿no? Pero me parece que hoy más que nunca, y en relación a estas avanzadas, ¿no?, polarizantes del poder, cada vez más significativas, me parece que es absolutamente necesario algunas cuestiones. Una de ellas es sostener redes, ¿no?, sostenernos en red, sostener nuestras prácticas, nuestras perspectivas, nuestras ideologías en redes, locales, regionales, globales, y también generar creativamente nuevas formas, poner a trabajar la creatividad junto con otros para poder dar nuevas respuestas, ¿no? Desde nuestras prácticas comunitarias, algo con lo que trabajamos tiene que ver con poder trabajar en lo comunitario las problemáticas que una comunidad o un pueblo vive, en pos de poder generar la capacidad o la potencialidad que sea la propia comunidad la que pueda pensar otras formas de hacer en vez de formas reproductivas, formas creativas, formas que puedan ser novedosas, digo, porque repetir, ¿no?, lo mismo no estaría resultando. Entonces me parece que en ese sentido es necesario, ¿no?, optimizar, explotar, ¿no?, como ir hacia el fondo en relación a las capacidades creativas que tenemos, quienes venimos trabajando justamente en los campos de adversidad, ¿no?, quienes venimos trabajando en estos campos, siempre venimos trabajando, ¿no?, con el viento en contra. Entonces esa sensación de estar siempre con viento en contra, pero esa sensación también como nos fortalece para, y nos fortalece nuestra convicción, ¿no?, conjunta de que el camino, por lo menos desde quienes venimos trabajando, o desde el colectivo en el que yo participo, los colectivos que venimos trabajando en lo comunitario, es en red, ¿no?, es desde la participación nuestra en procesos comunitarios, ¿no?, es junto con la comunidad, ¿no?, fortaleciéndonos, debatiendo, generando acciones en conjunto, ¿no? Esta tarde fue una acción que tiene que ver, digo, con procesos que llevan también, procesos, digo, años de trama también, ¿no? Entonces reconocer, fortalecer, participar de esas tramas de lucha, ¿no?, y confiar en que esos caminos que son múltiples son los que nos pueden llevar hacia otras formas posibles de vincularnos. Bien, vamos hasta acá. Bueno, buenísimo, gracias Claudia. Ahora sigue Denise Masmanovich, es bioquímica, máster en metodología de la investigación científica, epistemóloga, profesora en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario. Te escuchamos, Denise. Desmuteate. Yo sabía que lo iba a hacer, es mi blooper preferido, es como que me volví adicta. Después, si quieren, al final me dan alguna interpretación, aprovechando la circunstancia, pero bueno, no ocurre seguido, en fin. Bueno, por suerte yo no escribo las presentaciones porque ya los compañeros han dicho mucho de lo que yo quería decir y un poco voy a ir dialogando con lo que ellos han planteado, creo que hay muchísimas afinidades. Hay una mirada que yo quiero compartir con ustedes que integra de una manera que a mí me gusta especialmente la salud comunitaria. Que incluso mientras estaba hablando Claudia, que me alegré muchísimo que trajera el buen vivir, ¿no?, porque ese modelo médico hegemónico no es una teoría objetiva abstracta de descripción del sujeto y sus patologías. Ya esta forma de nombrar muestra un tipo de abordaje. Y creo que sería lindo incorporar, incluso ir abandonando la noción de salud, que no quiere decir nada en absoluto. Solamente mirar la definición de la OMS y morir de risa de cómo pudieron construir semejante ridiculez
un estado de absoluto y total bienestar psicofísico, mental, social, territorial, mundial. No se les ocurrió más y lo dejaron por ahí. Digo, no existe. Eso será en el paraíso, ¿no? Tenés que estar muerto para... creo que el buen vivir es una forma de comprensión territorial de un significado de salud que no es ni puede ser universal, ¿no? Cuando hablamos de modelo médico hegemónico, estamos hablando de una construcción conceptual basada en un sujeto universal. Hace poco se me ocurrió, no sé, estaba chistosa ese día y se los comparto porque me encantó. Es el Nowhere Man de los Beatles, ¿se acuerdan? Nowhere Man, que vive en el Nowhere Land, que en un no lugar y que se plantea problemas que no le importan a nadie, ¿no? Esa es la construcción desde la cual partimos, que está además empotrada en un concepto que es central para ese modelo, que es el concepto de normalidad, a partir de lo cual se construye la patología, y ya que nos nombraron el movimiento de desmanicomialización, su gran consigna fue: de cerca nadie es normal. Y alguno que haya tenido la decencia de mirarse un ratito al espejo, ya lo sabe, no tengo que yo contarle a nadie semejante cosa. Entonces, creo que se trata de descolonizar la salud. Cuando hablamos de descolonización, no puede ser una consigna abstracta, ¿no? Descolonizar la salud implica salir de este modelo médico hegemónico, pero este modelo médico hegemónico es el constructo sobre el cual se organiza la noción de sujeto y la noción de sociedad en la modernidad, ambas. Entonces, transformarlos, descolonizando para llegar al bien vivir, es un aspecto central. En los comienzos de la sociología, ya Tonies dijo muy claramente que la sociedad vino a desplazar a la comunidad. Lo que nosotros llamamos sociedad es una construcción a partir de un mítico contrato entre presuntos individuos independientes. No existen los individuos independientes. Si algo mostró la pandemia, es una doble muestra de lo que aparece y muestra de lo que no se puede ver porque el sistema conceptual en el que estamos formados te lo impide. Muestra que inevitablemente no estamos aislados, que no podemos estar aislados, que jamás lo hemos estado, y precisamente por eso estamos viviendo una pandemia. Si no, el coronavirus se hubiera quedado en los murciélagos, pero no se quedó allí. Atravesó el mundo, y eso no es culpa del murciélago ni del virus, sino de una matriz productiva. Y para mí la enfermedad que hoy está asolando el planeta no es el COVID. El COVID es un síntoma de la enfermedad. La enfermedad es la productivitis, ¿no? Que es lo que mencionó Claudia, pero yo pongo mucho el acento en la producción, porque sobre todo la gente de izquierda, progresista, comunitaria, siempre se ha quejado del consumismo. Pero tuvo una viga, no una astilla, tuvo una viga en el ojo, porque no pudo ver el problema del productivismo. No hay consumismo si no hay productivismo. Y lo que está devastando el planeta es sobre todo el productivismo. Entonces, si en los años 70 con Yuyo compartimos mundos, ideas, por lo menos yo lo sigo llamando así, ustedes llámenlo como quieran, con Héctor, sí, aclarémoslo, el problema era la propiedad de los medios de producción. Cuando hablamos de descolonizar, el problema es la producción misma. La producción misma que no se plantea porque intrínsecamente es imposible de plantear dentro de su esquema conceptual límite alguno. Entonces aparece esta devastación de los ecosistemas, que es la que hace que un virus zoonótico pueda infectar a los humanos, y la devastación de los sistemas
porque sabiendo dónde estaba el virus, no se cerraron las fronteras, no hubiera habido pandemia si se hubieran cerrado las fronteras antes. Y cuando se hicieron, como hicimos nosotros, la cuarentena, tuvimos un cierto resultado. La gente sigue hablando como si estuviéramos en cuarentena, cuando esto ha terminado hace muchos meses. Ciertamente algunas cosas y algunas personas, yo por ejemplo que soy mayor y puedo, nos quedamos en casa. Pero no hay cuarentena y eso se ve perfectamente en la curva exponencial que venimos viviendo y que hace que en este momento la Argentina esté en el número 4 de los países del mundo en cantidad de muertos por millón de habitantes. Y mientras esto ocurre, y la ciudad de Buenos Aires en particular, tiene el doble de muertos por millón de habitantes que el conjunto del país. Entonces, digo, cuando estamos viendo esto, es importante entender que si nunca estuvimos aislados, es porque la naturaleza toda, la tierra toda, es una trama vital donde no hay nada que esté separado, nunca. Nosotros podemos tener relativamente mayor o menor distancia de este, de aquel o del otro en determinado momento, pero nunca vamos a estar desarraigados de la tierra, y en este sentido me pareció valiosísimo el aporte de Claudia en relación a lo territorial. No existe una comunidad no territorial. Me van a decir seguramente muchos Internet. Internet es un territorio también, que hay que saber comprender qué puede o qué no puede como sistema de conectividad. Pero en cualquier caso, siempre se trata de estar mutuamente, porque esa es la definición de vida. Vida es, se suele decir, intercambio. Mi propuesta es hablar de entrecambio, porque un ser vivo no es modificado desde afuera, ¿no? Como los electrones que uno choca y cambia de dirección. Es modificado en toda su trama, a través de los afectos y las relaciones que va viviendo en su día a día. Entonces, en este mundo, en esta trama en permanente entrecambio, lo que es realmente llamativo es que el abordaje fue insistir en el aislamiento. Yo a lo que se llama aislamiento lo llamo simplemente geolocalización. Es decir, uno se queda en su casa, en su barrio, etc. Una disminución de la movilidad de los humanos, no de los seres vivos, de los humanos exclusivamente, porque no tenemos potencia para otra cosa. Y de hecho el virus anduvo por todos lados. Entonces, desde esta perspectiva, cuando hablamos de este modelo médico hegemónico está construido sobre la ilusión de un hombre universal, de ese nowhere man. En la medida en que nosotros descreamos, deshagamos el hechizo de la universalidad, lo que vamos a encontrar por todos lados es lo que siempre estuvo ahí por otra parte, y es la vida en común, la vida en territorio, la vida enraizada, la vida situada. El año pasado, sí, ya con los tiempos, este es 2020, como que uno lo borra y no sabe bien qué hacer. El año pasado, en el encuentro que ya ahora se llama Plurinacional de Mujeres, LGTBQ y todo lo que quieran agregar, porque las mujeres somos acogedoras de todas las diversidades para promover este cambio. Yo estuve en un taller precioso que es la ciudad feminista. Y una de las participantes dijo algo muy fuerte. Dice, el principal problema de salud en los territorios es habitacional. ¿Sí? Digo, ya no se trata de interdisciplina, transdisciplina, que son todas palabras para poner en los congresos, ¿no? Sé que muchos aquí la quieren, y yo también. Alicia Stolkiner hace muchos años hizo un artículo precioso donde hablaba de indisciplina, y me lo apropié alegremente, ¿no? Se trata de indisciplina porque el trabajo comunitario es indisciplinado porque nunca la comunidad puede disciplinarse. Lo que se disciplinó fue la sociedad.
pero la sociedad nunca logró acabar completamente con la comunidad. Entonces creo que en este sentido tenemos que repensar muy seriamente a qué llamamos comunidad y de qué manera estamos construyendo este abordaje, porque otra de las características del modelo médico hegemónico es que disocia absolutamente la gente y el paciente. Paciente viene de pasivo, y no es casualidad, patos en griego, de ahí también vamos a tener las patologías, vamos a tener, todo viene de afuera. Y la construcción del modelo médico hegemónico es que es completamente jerárquica, donde el paciente es, por supuesto, el último orejón del tarro de su salud, que está definida por otro lado. Entonces, una de las ventajas del buen vivir es que resiste mucho mejor cualquier intención de definición, o por lo menos tenemos que intentar nosotros resistir cualquier intención de definición, porque no es lo mismo el buen vivir en La Quiaca que en La Plata. Precisan de cosas muy diferentes porque el buen vivir es radicalmente situado. Situado no es solo una palabra de la epistemología feminista, maravillosa ella por otra parte, sino que situado es vida y convivencia. Vivir y convivir son dos procesos inseparables. Por eso, para mí, el tipo de abordaje que yo quiero compartir con todos ustedes es el de la convivencialidad, que empezó a trabajar Iván Illich hace muchísimos años, y el de un término que viene del pensamiento y las prácticas feministas, que es el de cuidadanía. En lugar de ciudadanía, que es la construcción estatal, de la cual el modelo médico hegemónico ha sido central para la construcción del pensamiento de la ciudadanía, se trata de trabajar desde la cuidadanía, no como una dicotomía, o uno o el otro, sino como una relación tensa entre la comunidad, el Estado y la tierra. Y digo la tierra porque lo otro que vino a mostrar, y coincido con Claudia en esto, esta pandemia, es que es la caída del antropocentrismo. Igual, cada vez que uno lo mata, vuelve y vuelve y vuelve, porque el patriarcado, obviamente, está centrado en esta figura, ¿no? Y en esta figura que uno dice antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo es etnocentrismo y el etnocentrismo es sexismo y además es europeo, blanco, etc. ¿No? No es cualquier antropocentrismo, es la imagen de el hombre creada por el sistema vamos a llamarlo capitalista, pero excede esto, y esto es importante porque la pandemia también ha puesto en posibilidad de ver ciertas cosas de modos muy diferentes. China, por ejemplo, no necesitó ninguna vacuna. No sé si habrán notado eso. Y Uruguay prácticamente tampoco. Ahora está con un poquitito más de problemas, pero básicamente fue otro el tipo de abordaje que se construyeron. El problema tiene que ver con la relación entre lo estatal y lo común. Y ahí es muy importante, yo anoté cuando estaba hablando Héctor, la intervención del Estado no alcanza. En muchos casos coincido totalmente con vos, pero agrego, en muchos casos sobra. El Estado también se apropia de vos, se apropia de tu agencia, se apropia, por ejemplo, hasta hace poco, no sé si ya sigue siendo, el suicidio era delito, ¿no? Y todavía queda por debatir, esperemos, como dijo Héctor, que sea ley, pero luego queda mucho por debatir de zonas donde el Estado se ha apropiado de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestro bienestar, etc. Entonces el Estado tanto sobra como que no alcanza. Y ahí es donde es interesante la noción de
comunidad que desarrolló Claudia, y quiero tomar esta idea de la cuidadanía. El término cuidadanía es divino porque nació como un feliz error. A mí me encantan esas cosas. No fue la intención de ninguno que anduvo craneando por ahí para un paper en ningún lado, sino que estaban inaugurando un centro cultural comunitario y en la placa que decía el centro cultural, no me acuerdo, un lugar de España, tal, agradece a la ciudadanía, se equivocó el que hizo la placa y puso cuidadanía. Las feministas que estaban en ese proceso lo tomaron así al vuelo y empezaron a desarrollar esta idea de cuidadanía que está ligada con la concepción de un feminismo para todes, no para las mujeres, sino para todes, de poner la vida en el centro. Pero poner la vida en el centro es poner los cuidados en el centro, ¿no? Porque la vida si no queda como un término muy abstracto. Poner los cuidados en el centro. Ahí apareció una paradoja que quiero complementar con lo que venía diciendo, que si a mí me preguntaran dónde está el centro, porque cuando un eslogan es lindo nadie se pregunta nada, funciona, recorre el mundo y demás. Pero bueno, yo estaba escribiendo y dije, a ver, ¿dónde está el centro? Y me puse a pensar, una actividad que intento cultivar lo más que puedo, y dije, retomé una vieja sabiduría medieval que yo conozco gracias a Borges, de una figura que es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, ¿no? Es decir, poner el cuidado en el centro es poner cuidado en el centro de nuestro modo de existencia en la cotidianidad. No es un lugar físico, es en el mío, en el de Claudia, en el de Héctor, en el de todos y cada uno de los que estamos aquí y allí y donde fuera. Entonces, esta idea de poner el cuidado requiere también un pensar los cuidados. ¿Qué significa cuidar? Y en este camino uno encuentra sorpresas muy hermosas. Yo voy a poder compartir apenas algunas con ustedes. La primera es que a mí me encantan las etimologías, no como hacían los profesores para darse lustre y argumento de autoridad, sino porque las etimologías nos dan la vida de la palabra, nos dan relaciones que otros tuvieron en algún momento, destacan cosas que nosotros no solemos recordar. Y lo más fascinante es que cuando te pones a buscar la etimología de cuidado, aparece el verbo cogitare, que es el de cogito ergo sum. ¿Se acuerdan de Descartes? Pienso, luego existo. Pensar y cuidar vienen juntos. Porque ese pensar, no el que quedó en el depósito del cartesianismo, sino el pensar como actividad de la vida, es estar atentos, es estar presentes en la situación, es conectar con la vida para poder experimentar, habitarla y relacionarla. Ese pensar es eminentemente vincular. Entonces, pensar y cuidar vienen juntos. Y vienen juntos con curar, que esta es la otra parte de la etimología. Cura también quería decir cuidado. Y de hecho el cura era el que estaba al cuidado de las almas. Entonces, cuando estamos construyendo esta noción de cuidadanía, tiene que ver con lo que yo llamo una política de la vida atenta, ¿no? Cuando Claudia hablaba de ir al territorio, conocer a la gente, y cómo los profesionales muchas veces se creen que conocen, porque van llenando historias clínicas, ¿no? Y tienen algunos datos, pero no habitan esa experiencia. Y es que realmente la noción de profesional se construye en la modernidad, así como la sociedad intentó desplazar hasta donde pudo, y pudo bastante, pero nunca todo, porque la comunidad es el modo de existencia de las cosas.
y de los seres vivos, pero pudo bastante, la profesión desbancó el oficio. El oficio como un saber, sentir, hacer práctico y comunitario. Por eso me parece importantísimo. Otra forma que yo tengo de nombrar la cuidadanía es como ecologías de saberes y cuidados. De hecho, esta idea de la ecología de los cuidados proviene de trabajos en salud en Italia, colectivos súper interesantes que empezaron a pensar un tipo de construcción de salud comunitaria, territorial, indisciplinada o adisciplinada, si ustedes quieren, donde, y sobre todo y fundamentalmente, no existen los pacientes, ni tampoco los beneficiarios, ¿no? En este sentido, no se trata de estar contra el Estado, sino de comprender que el Estado, como cualquier institución, tanto permite como impide. Tanto congela como habilita. Y que hay y habrá siempre una tensión entre la comunidad y el Estado. Porque lo que no hay es un universal. Porque lo que no hay es un individuo. Lo que hay son tensiones. En este sentido, creo que otro aporte que puedo hacerles de lo que venimos trabajando con muchas amigues en esta pensar la cuidadanía como ecología de saberes y cuidados, es todo el modelo médico hegemónico, tanto en su pensamiento como en su práctica, nacen de la metáfora y de la construcción práctica de la intervención sobre. Es un saber exterior que se hace sobre, que interviene. Con Elina Davas, hace ya tantísimos años, en el 91 empezamos a trabajar todo el tema de redes, cuando no existía internet ni ninguna de ese tipo de cosas, y cuando redes tenían que ver con los vínculos situados territoriales, enraizados, más ligados al término rizoma, si ustedes quieren, que a Facebook o cosas semejantes. Y en esos tiempos era una desesperación que teníamos, ¿qué palabra podemos buscar? Y no solo la palabra, sino la actitud, la práctica que conlleva pensar de otra manera, diferente a intervención. No nos salió nada durante años. Entonces, bueno, tratábamos de ponerle adjetivos por ahí, hacíamos lo que podíamos, y hace unos años, una querida amiga y colega, Techi Trachite, me dice, nosotros estamos usando en trabajo social interversiones. En vez de intervenir, que los profesionales se acoplen a las comunidades en función de construir interversiones. Y en ese camino encontré también algo muy hermoso, de las cosas más lindas que me han pasado en el último tiempo del pensar, la etimología de la palabra conversaciones. Conversaciones era, en su inicio, modos de vivir juntos. No tenía nada que ver con yo te digo, vos me decís, no, era modo de vivir juntos, conversar, ¿no? Que también tiene que ver con la poiesis, con lo poético, ¿no? Otra de estas cuestiones claves en relación a lo que decía Claudia de la creatividad. A mí me gusta mucho el término griego poiesis, que se suele traducir como producción, pero que no tiene nada que ver con la productivitis, sino con el hacer existir, con el crear, con el conversar. Entonces, en vez de intervenir, interversionar conversando. ¿Cómo buscamos esas prácticas, esos sentires, esos saberes del buen vivir en cada comunidad? Porque no es lo mismo para todos el buen vivir. Y cómo nos potenciamos mutuamente en ese trabajo. Desde este punto de vista, el último punto que quiero destacar es esta idea de convivencialidad de Illich. Yo tengo una sola diferencia, pero es muy importante con él, pero sigo admirando y apreciando a los maestros, porque cuando él hizo estos planteos
estábamos muy lejos de poder salir todavía del antropomorfismo, y entonces él está muy impregnado de humanismo, pero para él una sociedad convivencial era justamente aquella que aprende a conversar con la naturaleza, aparte a comprender los procesos, y en donde las instituciones, las herramientas, los dispositivos están al servicio, él decía, del hombre, y yo voy a decir de todes, de la vida, de la trama, y no al revés, como sucede en el productivismo, donde todos estamos al servicio de la máquina, de la institución, del protocolo. Y en este sentido, el término conversar implica también el riesgo de pensar y de componer afectivamente con el otro. Y los profesionales, el desafío más importante que tienen en este camino es el de aprender a escuchar. Porque vienen con la losa de los libros encima y muchas veces no perciben lo que está allí, que cualquier niño podría ver, pero que el paradigma desde el cual están mirando invisibiliza totalmente. Entonces, el término cuidados, que corresponde a la cuidadanía y que corresponde a esta estética, ética y política convivencial, lo entiendo en un sentido muy amplio. Cuidado como la generatividad, la regeneración, el mantenimiento, el sostén y la expansión de la vida. La vida, ningún tipo de vida existe sin cuidados. Y el cuidado no necesariamente es intencional. Todos los mamíferos, por lo menos, y la mayoría de los animales, sino todos los animales más bien, nos alimentamos de otros seres vivos que nos cuidan. Hay un equilibrio dinámico, no un equilibrio estático, pero sí una armonía generativa que es la que el productivismo destruye en su capacidad de escuchar. El que va a intervenir es un sordo. El que va a conversar necesita no solo hablar, sino sobre todo escuchar. Y ahí es donde se abren oportunidades realmente extraordinarias en los espacios de curación, ¿no? En los espacios de construcción, que te implican un esfuerzo muy grande de ruptura de prejuicios. Voy a terminar con una historia clínica preciosa de un compañero en redes, de una chica que era anoréxica, varias internaciones, bueno, muy mal, la relación con su madre un desastre total y eso realimentaba que cada vez que salía de la internación volvía pronto porque la madre no podía cuidarla, sencillamente. Entonces empezaron a ver quiénes en el barrio podían ocupar en las redes de sostén de cuidado de la vida. Y el papá de esta chica que había fallecido era, pongamos, no me acuerdo el cuadro, pero Ferrocarril Oeste, alguna de esos cuadros más chicos, bien de barrio, y había estado en la Barra Brava. Y como todo lo que venía del lado del sostén venía del lado del papá, que ya no estaba, finalmente este amigo médico se conectó con la Barra Brava de Ferro, que la adoptó, que la cuidó. ¿No? ¿Quiénes van a cuidar? ¿Cómo van a cuidar? ¿De qué forma van a cuidar? No está preestablecido en ningún lado. Entonces, este lugar de la escucha tiene que ver también con una construcción de nuestra forma de habitar las prácticas, que no está centrada en la acción desde un saber ya sabido, sino primero en la receptividad, en la capacidad de acoger lo que acontece en ese territorio. Yo el otro día busqué en Google, si quieren divertirse pueden hacerlo, puse acción, montones, millones de resultados. Después puse receptividad. Hay 576 veces más acción que receptividad.
Si lo haces en inglés son 1500 veces más. Nuestra cultura ha anestesiado la receptividad, porque ha anestesiado la vida. Salir del modelo médico hegemónico no es un cambio de paradigma, es una transformación del modo de existencia. Creo que ese es el desafío para mí hoy más importante, que además no es que se hace así, se hace de esta otra manera, ¿no? Ahí siempre viene Machado a la ayuda, se hace camino al andar. Y en andar nos vamos a equivocar un montón, pero si estamos receptivos, vamos a ir sintiendo lo que el sistema puede y cómo esa potencia regenerativa que la vida misma tiene puede aflorar en vez de llenarla, como decía Héctor, de medicación, para construir esta vida cuidadana. Bueno, yo estoy también en hora, creo que hemos sido puntualísimos. Excelente estuvieron con los horarios. Bueno, muchas gracias, Denise. Ahora, si quieren, abrimos un espacio para que intercambien ustedes por ahí alguna pregunta o algún comentario de las exposiciones que hicieron, y después les leo algunas preguntas del chat, que si quieren la gente que nos está viendo seguir poniendo preguntas, después las retomamos. Héctor, te estás silenciado, ¿eh? Me contagió Denise, me contagió Denise. Me encantó el intercambio que hicimos sobre el tema de lo comunitario. Como que, por un lado, bueno, como que me parece que sí, muchos compañeros más jóvenes en especial quieren definiciones, quieren cosas así, y es muy difícil decir que che, no hacen falta las definiciones. Mejor no tenerlas. Como que estar siempre sorprendiéndose y nunca, no sé llamarle así, o cómodo, siempre es una incomodidad todo esto. Lo cual me parece que potencia. Y la cuestión esta de la palabra indisciplina o adisciplina, porque es cierto de que quienes estamos en las prácticas comunitarias desbordan nuestras disciplinas de origen, con lo cual ya no somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni esto, ni lo otro, sino que es una práctica que se va construyendo no solamente día a día, sino con cada situación, cada persona, o sea, es tan raro todo esto que... Y además lo divertido y lo potente, creo, ¿no? Y nos pone a pensar y siempre nos vuelve incómodos. Hay un punto que creo que los tres tocamos, les tres, que es el vínculo con el Estado, ¿no? La comunidad con el Estado, que a mí me preocupa o me ocupa en el sentido de que el Estado es cierto que muchas veces sobra, a veces impide, a veces hace mal directamente, pero está, ¿no? Y va ligado con otra palabra que también dijimos las tres, que es de las prácticas comunitarias. Bueno, yo estoy desde el principio en el encuentro ahora plurinacional de prácticas comunitarias, ¿no? Soy uno de los originarios, digamos así. Y salió todo medio de repente y de casualidad. No es que pensamos nada, fue así porque lo necesitábamos encontrarnos, porque nos encontramos y dijimos, che, encontrémonos más formalmente. Y en estos 10 años de encuentros, que recorrió no todo el país, pero gran parte del país, no sé si sabe todo el mundo, pero hicimos los 2 primeros acá en Cava, el tercero en La Plata, el cuarto en Rosario, el quinto en Mendoza, el sexto en Córdoba, el séptimo en Paraná, el octavo en Avellaneda, el noveno en Mar del Plata y ahora volvimos acá. La cantidad gigantesca de prácticas comunitarias, diversísimas en todos los lugares y atravesadas por la situación no solamente territorial, sino política, histórica, del momento en cada lugar. Recuerdo miles de cosas. Podría, no sé, llenar de ejemplos, pero son muchísimas, de 1000 variantes
más establecidas, momentáneas, qué sé yo, de todo un poco ahí. Y sin embargo están invisibilizadas. Creo que la palabra esto de como que están invisibilizadas es un tema crucial, porque una de las razones del encuentro es, che, a ver si nos visibilizamos. Y estamos invisibles para nosotros mismos, porque en todos los lugares donde se hizo el encuentro, muchas veces ocurrió que prácticas que se hacían en la misma ciudad o en el mismo pueblo no se conocían entre sí. Y nos encontramos en el encuentro, con lo cual decimos, ¿cómo ocurre esto? Que muchas veces no nos articulamos, no entramos en redes. Y bueno, y la otra punta es con el Estado, donde, bueno, muchas veces estoy en contacto con compañeros funcionarios que son muy buenas personas y tienen la mejor intención, y ni saben que existe todo esto, pero no tienen la más pálida idea, ¿eh? A mí me asombra, pero ¿cómo? No saben, o saben poco. Entonces hay ahí como un abismo entre el Estado y las prácticas comunitarias. Hay un abismo. Un compañero, cuando arrancamos la organización de este 10º encuentro, dijo, che, pero si las prácticas comunitarias en salud mental ya son la aplicación, la implementación de la ley, y el Estado no las ve. Insisto, con la mejor buena fe de los compañeros funcionarios, no ven, porque están como, y ahí vuelvo a un concepto de Deleuze, creo que de Guattari, que es porque el Estado también es un aparato de captura, como que te formatea, te deja ver ciertas cosas y otras no las ves, como que caen fuera del radar, una cosa así. Entonces, cuando Claudia decía, bueno, las instituciones, entre ellas el Estado, tienen que ir a las prácticas comunitarias, yo después digo, che, me parece que también nosotros tenemos que ir para el otro lado para hacernos ver. En ese punto la idea fue, che, bueno, transformemos el encuentro también en un actor político que muestre y haga visible todo esto, porque medio que dijimos, che, después de años no nos van a ver nunca estos, ¿eh? Una cosa así. Entonces, y no como confrontando, sino como diciendo, che, acá estamos, míranos, una cosa así. Con lo cual la articulación del Estado y lo comunitario, en sentido amplio, y de las prácticas de salud, es una cosa que me devana mucho y no sé cómo hacerlo, porque el Estado está, sé que hay una tensión, lo comunitario es indisciplinado, entonces, si tenemos que amoldarnos a los parámetros del Estado, donde, por ejemplo, bueno, no podés ir a las casas de las personas porque si no, ahí ART no te cubre, qué sé yo, que les pasa a los compañeros que están a veces en un servicio del Estado, de un hospital. No pueden ir a las casas. Tiene que haber un servicio especial que va de la casa. Y todo esto comunitariamente es muy ágil, es muy flexible, es muy comunitario, le decimos así. Vos vas, tomás mate, te sentás a comer, y vas conociendo y se van armando tramas y redes. Somos parte de la comunidad. Tenemos como decías bien vos, de cerca no somos nadie normal, compartimos los mismos conflictos, las mismas cosas. Ahora, el Estado formatea de otra manera las cosas y se vuelve muy, muy dificultoso. Entonces, yo comparto de que me parece que no es una confrontación. Sí, en este momento por lo menos así, no es confrontación, sino es cómo articular de manera productiva y de manera, ¿cómo llamarle?, potenciadora a ambos polos. Con lo cual, hay, digamos, la pregunta que me hago, ¿cómo potenciamos esto en nuestro país, incluso en nuestra ciudad? Sí, ahí yo creo que hay varias cosas que son súper interesantes, que fui anotando. Digo, desde luego que el Estado moderno, como está organizado, no puede ver. Su condición de existencia es invisibilizar lo comunitario. Desde la construcción del Estado como Estado, la mirada es la del derecho. Sí. Y el derecho
está constituido a través de las instituciones del Estado y entra lo que entra en el expediente y lo demás no existe. Ese es un punto. Ahora, eso es la teoría. Como siempre, la vida es mucho más rica y las relaciones entre el Estado y las comunidades han sido muy diversas, de todo tipo, siempre. Yo vi una película, lamento no voy a poder decirles el nombre, pero si la googlean, es una película de Netflix sobre una situación de una chica judía ortodoxa que quiere dejar la comunidad ultra religiosa de Nueva York a la que pertenece. La comunidad ultra religiosa, no es poco ortodoxa, esa es una serie, esta es una película que está hecha con la chica y ya hay organizaciones que se dedican a ayudar a los judíos ortodoxos que quieren dejar la comunidad, porque le sacaron los hijos, bueno, toda una serie de desgracias. Lo interesante es cómo la comunidad religiosa, con el poder que tiene, se alía con el Estado de Nueva York y se aplican leyes completamente imposibles. Vos decís, ¿cómo puede ser que el Estado de Nueva York acepte esta legislación medieval adentro de sí mismo? Pues existe. A la inversa, también tuve la maravillosa suerte de estar en Chiapas, en una comunidad que es un pueblo que vive desde dentro del Estado de México, pero sigue haciendo sus asambleas mayas. No son zapatistas, es otro pueblo. Son cristianos, pero para ellos bueno, uno de los santos es más importante que Cristo. Solo aceptan que el sacerdote venga no sé qué día, pero tanto la Iglesia Católica como el Estado mexicano admiten una especie de Estado dentro del Estado, ¿no? Con sus propias reglas. Entonces la vida siempre rebasa todos los marcos de la ley, desde Antígona hasta donde se te dé la gana. ¿Cómo podemos hacer ese trabajo donde esas tensiones, en las últimas décadas, desde los años 80, el Estado fue capturado por los neoliberales? Se han apropiado completamente de la maquinaria del Estado, independientemente de cuán populista o popular, a mí el populismo me parece un término horroroso, sea el gobierno de turno, la maquinaria del Estado ha aceptado el modelo productivista empresario como sistema de funcionamiento interno. Deja de concebirse como un sistema de servicio a la ciudadanía para evaluarse, pensarse y producir según los criterios de la empresa. Entonces, la reversión de eso, el trabajo comunitario, si el liberalismo puede, también pueden las comunidades reinventar la forma de relación con el Estado, que siempre va a ser tensa. En el mundo está, ya hace varias décadas, el movimiento de los comunes creciendo. En esto que vos decís, hay que tener, realmente una de las cosas que me gustaría que pensemos todos juntos es cómo visibilizar más, cómo estar mucho más claro de todas las prácticas comunitarias que están desarrollándose, porque si no, la gente siempre no puede evaluar la potencia que tiene y en muchos casos no actúa porque descree de su propia potencia. Entonces, ¿cómo construir estos procesos de visibilización de la forma más amplia posible a través de todo tipo de encuentros que generen también bancos de prácticas comunitarias, ¿no? En vez de bancos mundiales, bancos de prácticas comunitarias, que son una experiencia riquísima que se han desarrollado. Dale, Claudia. Sí, bueno, ahí interesante el intercambio. Yo iría más pensando en cómo se dan estas cuestiones en los territorios, ¿no? En las prácticas comunitarias en los diferentes territorios, introducir esta otra vertiente que un poco Denise la trae también, de pensar que el Estado no es homogéneo tampoco, ¿no? Y la presencia del Estado en los territorios no es homogénea y genera vínculos múltiples, absolutamente múltiples, diversos,
y que también son situados, son históricos sociales, ¿no? Son complejos, es compleja su lectura, que el Estado también es uno de los actores de un conjunto de actores que generan las tramas de poder y de relación, que van configurando las prácticas de salud, de cuidado, digo, las prácticas comunitarias, ¿no? Y donde en todo caso vamos generando algunas otras prácticas en esos intersticios donde yo creo que en lo territorial, digo, es complejo, digo, pensar en términos de polarización, porque justamente, ¿no? Son entramados, estamos trabajando en perspectivas de entramados complejos, ¿no? Que se dan en cada territorio de forma diferente, en cada momento histórico, social de forma diferente y demás. De hecho, muchas de las prácticas que yo he participado de varios de los encuentros, muchas de las prácticas que compartimos en los encuentros, que Héctor dice que en relación a visibilizarlas, son desde el Estado, se realizan desde el Estado. Entonces, digo, ya formalmente se realizan desde el Estado. Ahora, que la estructura, ¿no? Que la política, la macropolítica estatal, invisibilice sus propias prácticas, tiene tensiones, digo, representa justamente tensiones al interior, ¿no? De lo institucional al interior de lo estatal, y etcétera, y que justamente habitamos esas tensiones. Justamente habitamos, intentamos constituirnos como actores de transformación en esas tensiones para poder construir como otras formas del buen vivir en lo comunitario, ¿no? Como que vamos en esa vía. En relación al concepto de salud, me quedé pensando en todo esto que traía Denise. Yo sumaría también la posibilidad de también reapropiarnos del concepto de salud, ¿no? La posibilidad, porque salud es una de las ideas que podríamos decir vulgares, o sea que todos y todas tenemos una idea en relación a lo que es salud, y cuando trabajamos con las familias en lo comunitario es importante y es para nosotros absolutamente significativo poder trabajar con qué idea, digo, qué es para cada una de las familias cuidar de su salud e ir en esa vía. Entonces, digo, de forma absolutamente práctica y operativa, la idea de salud, lejos del concepto de la OMS como el completo estado de bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad, que se repite, ¿no? Tan significativamente lejos de esa definición, también la entendemos con una perspectiva como situada, ¿no? Absolutamente situada, contextual, ¿no? Y que tiene sentidos múltiples y diversos, ¿no? Y justamente tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? En relación a los cuidados múltiples, ¿no? En función a cómo afrontamos los avatares de nuestra vida y con qué herramientas tenemos, esto en lo colectivo, ¿no? Pensando justamente que la salida, sobre todo cuando el contexto es adverso, la salida es absolutamente colectiva, la salida posible es absolutamente colectiva. Ahora bien, de estos entramados también participan, ¿no? De alguna forma, ¿no? Desprendimientos estatales, prácticas, ¿no? Que tienen un reconocimiento, ¿no? Institucional, estatal. Por eso digo que es complejo, ¿no? Y entonces en esta yo creo que habitamos, y lo comunitario está caracterizado por desarrollarse en tensiones múltiples, absolutamente en tensiones múltiples, en relaciones de poder diversas, y en ellas son en las que vamos, ¿no? Caminando y transitando. Entonces justamente, digo, una vía es como pensar esto de entramados, de fortalecer las redes que vayan, ¿no? Por el buen vivir en cada uno de los territorios, ir en esa vía, en lo local, en lo territorial. En relación a lo que venían trabajando o venían compartiendo de la necesidad de visibilizar, ¿no? Me parece que también es una tarea que desde varios espacios, desde múltiples espacios nos venimos dando, ¿no? La idea de visibilizar, claramente que el encuentro es, ¿no? El encuentro plurinacional es un espacio de visibilización de prácticas. Por suerte, hay muchos otros espacios que nos vamos articulando, ¿no?
Un ejemplo, digo, en esto que decía Denise, desde este año conformamos una red internacional, que en realidad es latinoamericana, que la vamos a compartir mañana, también red internacional de prácticas y experiencias de cuidados en salud mental, y donde justamente la intención es generar, no sé si decir un banco de prácticas, ¿no? Pero generar sí una base, ¿no? Donde haya justamente múltiples de estas prácticas que tengan esta perspectiva, ¿no? Y que las podamos compartir y que podamos ser un canal de visibilización, ¿no? Y un apoyo a esas otras prácticas, en general invisibilizadas, bajo esta mirada, ¿no? de la maquinaria estatal de la que ustedes venían hablando. Me parece también que es necesario optimizar los canales comunicacionales en esto, ¿no? Digo, la visibilización también tiene que ver con la capacidad y la posibilidad de comunicar, con la posibilidad de formar, ¿no? De introducir estas miradas en nuestras formaciones múltiples, en la posibilidad y la capacidad también de generar formas de comunicación, ¿no? Me parece que este contexto de virtualidad, si bien ha tenido la mayor de las cuestiones, es adversa, nos da un ejercicio, ¿no? De pensar en formas más amplias de comunicación y de articulación de lo virtual y lo presencial, ¿no? Que también puede potenciarnos, ¿no? en las prácticas que históricamente hemos sido invisibilizadas, ¿no? Como para poder, ¿no? Darnos otra dimensión, ¿no? De articulación. Hablando de todo esto, se me cruzó un sintagma, como dicen los eruditos, porque hablamos de Estado de Derecho, ¿no? Y es una expresión común, Estado de Derecho. ¿Es impensable entonces un Estado comunitario? Es impensable. Porque, digamos, todas nuestras prácticas comunitarias necesitan también una organización, digamos, algún tipo de, no sé cómo llamarle, organización y ciertos principios, quiere decir principios prácticos, ¿no? De cómo organizarnos, cómo funcionar, que van cambiando constantemente, porque están en constante revisión, no es que algo fijo. Incluso este mismo encuentro viene cambiando desde el principio, siempre cambia, una cosa así. Calculo que lo comunitario tiene esa característica que nunca está fijo, siempre está como cambiando, reinventándose, problematizándose, amargándose, alegrándose, es toda una cosa así, como la vida va. Digamos, porque tenemos la idea del Estado fijo, así de derecho, y que queda fijo así, pero también cambia. No sé si no interpenetrarnos, digamos así, en el sentido de tener esa posibilidad. Yo ahí tengo una propuesta, digo, el Estado, como decía, el neoliberalismo, cuando en vez de pelear con achicar el Estado, lo que hizo es capturar al Estado y aprovecharlo para sí, digo, por supuesto, porque el Estado, el problema cuando yo digo que no se puede, es que la ficción estatal es trascendente. La idea de que el Estado trasciende. Entonces el Estado es ese espacio instituido y lo comunitario es el espacio instituyente, pero están todo el tiempo entrecambiando, porque no es que uno existe en un mundo aparte, no puede existir en un mundo aparte. Por eso, para mí, la propuesta de la cuidadanía no es en contra de la ciudadanía, sino que es impregnarlo todo de cuidado. Es habitar la experiencia, estés, donde de otra manera. Y esto que decía, muchas veces es desde un mismo proyecto. Yo he hecho muchas cosas comunitarias desde proyectos estatales, porque los habito de otra manera, los promuevo de otra manera y después me echan de la misma manera. Una de las propuestas que está circulando dentro del 10º encuentro para las conclusiones finales y proyectos para el próximo año es justamente hacer un censo de las prácticas comunitarias
venimos en el país, digamos, de todos estos años, y como una manera de interconectarnos de manera un poco más formal para tener todo un mapa, que creo que es una manera de visibilizarnos y conocernos más, digamos, conocernos y poder conectarnos más rápidamente entre todos, que todos tengamos todos nuestros datos. Los datos significa qué hacemos, qué no hacemos, qué nos falta, qué nos sobra. Sería quizás también otras cosas, algún medio común de poder mandarnos noticias y estar atentos siempre. Cuidarnos también, porque muchas organizaciones muchas veces o territorios necesitan cosas que otros tienen, entonces en el sentido cómo intercambiar, ayudarnos. Pero bueno, me parece que una tarea es fortalecernos en cuanto a redes, de afirmar nuestras redes, este es un tema clave. Y que es muy, muy lento, no sé si es lento, qué sé yo, uno tal vez porque es ansioso, pero recién, digamos, los tiempos son los tiempos reales y punto, no hay mucho más que preocuparse, más que trabajar y con ganas, ¿va? Ana, vos preguntabas si son las 22 y la idea es que era hasta las 22. Si cortamos acá. Si les parece, hay mensajes en el chat de Facebook, sobre todo agradeciendo y diciendo lo interesante que fue el intercambio. No hay tantas preguntas puntuales, así que me parece que además lo que trabajaron fue respondiendo algunos de los comentarios que hicieron. Si quieren, ya vamos cerrando el espacio. Les agradecemos, fue súper interesante, fue un gusto escucharles a los tres. Lo mismo van diciendo en el chat de Facebook. El encuentro sigue hasta el lunes 23, así que pueden en la página de saludcomunitaria.net ver toda la programación e ir sumándose a las salas. De la Mesa de Salud Mental nos quedan 2 actividades más que organizamos. Una es el domingo a las 20 por Instagram, que es una conversación con Ana María Fernández, y la segunda actividad es la del lunes 23, que es a las 16 horas, que se transmite por YouTube, y van a estar Alfredo Grande, que es compañero de la mesa, va a estar Miguel Espeche y Mayra Volcom. Bueno, con eso cerraríamos. Les agradecemos especialmente a Héctor, Claudia y Denise. Fue un gusto escucharles. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Parte de la casa les agradezco a las dos muchísimo. Y la verdad fue un gusto. Un gustazo grande. Muy lindo realmente. Bueno, igualmente, gracias por la invitación. Por un favor. placer. Chao. Un abrazo grande.